Yo quiero hablar acerca del perdón total. Ese es el tema. Hablemos acerca del perdón, pero hablemos acerca de la dimensión del perdón que lo abarca todo. Hablemos acerca del perdón total. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que los seres humanos a veces nos resistimos a recibir y a dar es el perdón completo, total, total. Hay muchas argumentaciones cuando uno presenta este tema, porque hay gente que piensa que si uno habla de un perdón sin límites, que Dios nos perdona cada vez que nos arrepentimos de corazón, que Dios nos perdona sin dejar rastro de nada, que Dios nos quita a veces hasta las consecuencias de lo que nos pueda venir por causa de los pecados, los errores que cometemos. Si nosotros hacemos eso y le damos ese planteamiento al mundo, lo que estamos haciendo es abriendo como una puerta para que la gente relaje el asunto de ofender a Dios. En otras palabras, no me importa ofender a Dios porque Dios me va a perdonar. No me importa deshonrar a Dios porque Dios me va a perdonar. No me importa hacer nada en este mundo porque sí, Dios perdona. Ese no es el planteamiento. Ese no es el planteamiento. Cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, el ser humano debe entender lo que dice el libro de los Salmos capítulo 103, verso 7. Que la misericordia de Dios es para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Si usted no ama a Dios y si usted no guarda sus mandamientos, lo que va a estar sobre su vida no es la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. Lo que va a estar sobre su vida es el juicio y la condenación de Dios. Así que no se engañe con esto. Nadie se engañe con lo que es el carácter de justicia de Dios, que siempre está en total y completa armonía con lo que es la misericordia de Dios. Pero dicho esto, vayamos al punto de lo que es el perdón total. Ser perdonado y entender que hemos sido perdonados, yo creo que es una diría yo, condición indispensable para la felicidad de todo ser humano. Tenemos que partir del hecho de lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, todo el mundo en algún momento, episodio de su vida, va a fallar, va a cometer pecados. Algunos serán pecados horrendos, otros serán pecados de eso que dentro de la evaluación humana uno considera como veniales. Así decía el catolicismo, los pecados veniales, los pecados mortales. Pero delante de la presencia de Dios no hay tal tipo de clasificación. Dios sencillamente clasifica el pecado como pecado, lo detesta, la santidad de Dios lo rechaza, y en ese marco todos nosotros somos encontrados culpables. Todo el mundo es pecador. La declaración de Romanos capítulo 3, verso 23, es el norte de la propuesta de salvación en todo el Evangelio de Cristo. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Ese es en el término bíblico, cristiano, la enseñanza de la palabra. Pero aún en el término terapéutico, mire, yo no soy terapeuta, no he sido entrenado en esa área, he tomado algunos cursos, pero no puedo decir que puedo esgrimir argumentos como lo haría un terapeuta acerca del tema de la terapia conductual, personal, pero sí he leído, y dentro de mis lecturas y inclusive en mi entrenamiento cuando estaba en el seminario, estuvo el explorar que el perdón es una necesidad del ser humano, aún aquellos que no han conocido al Señor. Mire esto, los terapeutas entienden que una persona desarrolla situaciones psicopáticas, situaciones de enfermedades inclusive hasta interiores, situaciones de disfunciones en cuanto a su trato con otros seres humanos, dependiendo de si ha perdonado o no. Y en la consulta de muchos terapeutas, en este mismo momento posiblemente, una de las cosas que un terapeuta estará tratando con su paciente es que el paciente perdone o que pida perdón.
Porque el terapeuta entiende a partir de su entrenamiento con la psicología y con otros recursos que su paciente para sanarse, que su paciente para restaurarse, su paciente para estabilizarse, necesita pasar por el proceso o de perdonar o de pedir perdón. La culpa es uno de los ingredientes que acompaña a los seres humanos cuando los seres humanos reconocen que han cometido alguna falta. ¿Cuánto han sentido culpa en su vida? Yo he sentido culpa por cuestiones menores y por cuestiones mayores. Yo le quiero decir que la culpa no es un asunto tan feo como lo pintan. Hay veces que se ha pintado la culpa como un asunto que no debería ni siquiera suceder con nosotros o en nosotros. Pero hay una parte de la culpa que es necesaria. Si los seres humanos no experimentáramos culpa, yo creo que la raza humana ni siquiera existiera. Porque eso significaría que no nos sentiríamos mal, no tendríamos un llamado de nuestra conciencia en cuanto a las acciones, en cuanto a las actitudes, en cuanto a las palabras que tienen que ver con el mal. Entonces viviríamos en este mundo como los animales, matándonos sin sentir ningún remordimiento, y especialmente como los animales depredadores, viviríamos así. Pero la culpa es ese elemento que Dios permite que venga en los que no son creyentes a su conciencia, y en los que son creyentes a esa nueva naturaleza que es gobernada y dirigida por el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que hemos hecho mal. Y es por eso que el libro, por ejemplo, de 2 de Corintios, capítulo 7, y el versículo número 10, nos dice el apóstol Pablo que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando Pablo habla de esa tristeza, yo estoy pensando en culpa. O sea, cuando uno se entristece porque ha faltado, porque ha fallado, es el Espíritu Santo de Dios que viene a sensibilizar nuestra alma y nuestro espíritu y a decir, no, fulano, no es así. Eso me ofende, eso me molesta, eso no está dentro de mi código, dentro de mi parámetro de lo que debe hacer una persona que represente a Dios o un ser humano que represente a la humanidad. Y ese dolor y ese quebranto, dice el apóstol Pablo, es lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, esa es una culpa buena, esa es una culpa saludable, esa es una culpa necesaria. Sin embargo, la culpa puede transformarse, hermanos, en un cruel enemigo de la felicidad del ser humano. O sea, la culpa puede degenerar y convertirse en un monstruo dentro de nosotros, a tal grado que nos carcome el alma y la conciencia. Y es por eso que el salmista David dice en el capítulo 32, versículos 3 al 5 del libro de los Salmos, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, usted lee el Salmo 32, los primeros versículos, y esto es una descripción de un hombre atormentado por la culpa. David fue atormentado por el monstruo llamado culpa porque David falló, pecó. Y yo creo que en el principio de este error o errores, porque fueron muchos los que cometió David uno detrás de otros, el Espíritu Santo viene a David y le habla y lo toca y lo invita a que se arrepienta. Pero David no solo no se arrepiente, sino que sigue multiplicando pecados. Y yo me imagino, por supuesto estoy especulando, que David llegó a un punto en que ya la conciencia y el Espíritu de Dios y Dios hablándole le llegaron a castigar, a sentir malestar. Yo quiero decir que si usted se siente mal porque ha fallado, usted es bienaventurado. O sea, la gente que se siente mal por haber fallado está demostrando que hay sensibilidad en su vida. Y si hay sensibilidad en su vida, déjeme decirle, esa es una bendición de Dios. Presérvela, consérvela, manténgala, hónrela por encima de todo. Porque hay gente en este mundo que no siente nada. Óigame, hay personas en este mundo que tienen la conciencia, dice la palabra del Señor, cauterizada.
Y la palabra cauterizar significa agarrar un pedazo de hierro, ponerlo en una herida, y el hierro caliente, cuando llega a esa herida, cauteriza la herida de tal manera que le mata todos los nervios de alrededor. Y la persona con cauterización no siente en ese lado donde le cauterizaron. Se le va la sensibilidad. Y así dice la palabra de Dios que hay gente en este mundo. Tienen la conciencia cauterizada. Así que alabemos a Dios por la conciencia, por el Espíritu Santo, por la culpa que inicialmente nos lleva al arrepentimiento y aún por la culpa que a veces se transforma en nociva y nos castiga como un verdugo hasta que llegamos al punto de pedir perdón. Mire, la respuesta de Dios en cuanto a la culpa es doble. Por un lado, Dios invita a todas las personas que luchan con una conciencia culposa a que hagan un acto de arrepentimiento. Hemos hablado del arrepentimiento aquí en Tiempo de Compartir en varias ocasiones, y a los amigos y hermanos que están con nosotros y quizás no han escuchado esa ponencia, les invito a que la escuchen. Está en alguno de los programas que hicimos aquí en Tiempo de Compartir. El arrepentimiento. La propuesta de Dios es que cada persona que ha entendido que ha fallado se arrepienta. Y el arrepentimiento envuelve muchas cosas, no solamente el que a uno le duela lo que ha hecho, sino que uno tome pasos hacia cambiar, hacia dejar de hacer lo que uno ha hecho. Es un volverse. Y eso está envuelto en el corazón, viene con el dolor, viene con ese sentimiento del que estamos hablando, de malestar. Entonces, cuando Dios nos impulsa en esa dirección, buscamos el arrepentimiento. El arrepentimiento con la esposa, con el esposo, el arrepentimiento con los hijos, el arrepentimiento con el compañero de trabajo, el arrepentimiento para con Dios. Porque muchas personas a veces no pecan directamente contra otro ser humano, pero están ofendiendo a Dios con su vida, con sus pensamientos, con su manera de hablar, con sus actitudes o con el hecho de rechazar a Cristo, ponerlo a un lado y poner a Dios en segundo, tercer, cuarto y hasta en el último lugar en su vida. Y esa ofensa a Dios requiere que usted se arrepienta. El arrepentimiento no es una palabra de nomenclatura evangélica. El arrepentimiento es una necesidad en el ser humano. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos revisar nuestra vida y ver en qué cosa le hemos fallado a Dios o en qué cosa le hemos fallado a otros seres humanos. Pero lo segundo que presenta a Dios como respuesta a la culpa es que Dios provee un perdón total, completo, inexorable. La palabra del Señor nos dice acerca del Señor Jesucristo en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y esto es Juan el Bautista haciendo la introducción y la presentación de Jesús al mundo en su ministerio. Él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 19. Este quitar, hermano, es sinónimo de eliminar, de borrar, de hacer desaparecer. En otra palabra, la limpieza que Dios provee a aquellos que le piden perdón y se arrepienten, es que Dios llega a los términos de como si nunca hubiera pasado. Lo corrobora el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9, donde Juan otra vez dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hacer una limpieza de toda nuestra maldad. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, viene esta propuesta de Dios de que es eso lo que Él va a hacer con toda persona que se acerca a Él en arrepentimiento. Perdón total, completo, limpieza, como si nunca hubiera pasado. Y es por eso que Isaías, en el capítulo número 1, verso 18, escribe estas palabras. Mire, esto es el Antiguo Testamento. O sea, que esta no es una idea de como algunos dicen, bueno, en la gracia, o sea, en el tiempo de la gracia. No, la naturaleza de Dios ha provisto este perdón desde los principios de la humanidad.
El que se arrepiente experimenta de parte de Dios perdón total. E Isaías lo escribe de esta manera: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La propuesta de Isaías es que Dios iba a tomar a su pueblo, si ellos se arrepentían, y los iba a emblanquecer, los iba a desteñir y los iba a llevar a ese color que es la representación misma de la santidad. No manchas, no sucio, sino completa blancura de parte de Dios. Cuando el apóstol Pablo retoma el tema de la salvación, y esto es ya en el libro de Efesios capítulo 1, la propuesta de Pablo va de la misma manera. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oiga, categórico lo de Pablo, enfático. ¿De cuántos pecados nos libra Dios? ¿De cuántos pecados nos limpia la sangre de Cristo? O de los pecados que la gente no acepta, o de los pecados que la gente entiende que son pecados, usted sabe, por los cuales a un ser humano se le puede perdonar y condonar. No, perdóneme. Efesios capítulo 1 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos redención por la sangre de Cristo. El libro de Primera de Juan también corrobora con esas mismas palabras la propuesta de Dios para con nosotros. Muchos ejemplos en la palabra de Dios nos proponen el perdón total de Dios. Y yo sé que yo le estoy hablando a alguien aquí el día de hoy. Yo sé que yo le estoy hablando a alguien que está martirizado por la culpa, que no ha podido dormir. Quizás hasta le han dicho que su condición, su situación, su maldad, su pecado, su error le va a perseguir durante toda su vida y usted va a tener que vivir con eso por toda la vida. Yo quiero decirle en esta tarde que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y que hubo hombres en la Escritura que cometieron barbaridades. Pero aquellos de ellos que se arrepintieron recibieron de Dios no un perdón condicionado o parcial, sino un perdón total. Abraham, cuántas metidas de patas con la vida de Abraham. Mire, solamente para mencionar uno, cuando Abraham va para Egipto y él siente que la vida de él peligra, le propone a su mujer que mienta. Y en la propuesta de Abraham, él dice: para que a mí me vaya bien. Y Abraham es tan verdugo, como dicen en mi país, que él ve que a su esposa se la están llevando para el harén de Faraón, a hacerle ya usted sabe qué. Y Abraham ni hu ni hi, con los brazos cruzados. Hasta que Dios se manifiesta a Faraón y le dice: no le ponga la mano a esa mujer, porque el hombre que es el esposo de esa mujer. Y entonces Faraón abre los ojos y hasta vota a Abraham por mal testimonio, diríamos en el tiempo de hoy. Pero Abraham fue un hombre que buscó a Dios, y nosotros entendemos que mucha de la vida de Abraham fue corregida en este devenir y en estos encuentros con Dios. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice textualmente, pero yo me imagino que Dios trató con Abraham hasta el punto de corregir la vida de Abraham con el arrepentimiento y el cambio de vida. Abraham tuvo que arrepentirse. David, que es el caso más clásico, se predica tanto del pecado de David. Mira, hay que decir los pecados de David porque fueron muchísimos. Engaño, muerte, fornicación, adulterio, ocultamiento del pecado, asesinato. Todo eso se envolvió en la vida de David. Pero ese Salmo 51, hermanos, ese Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y por ahí sigue ese salmo que todo el mundo conoce. Y la respuesta de Dios para David fue una restauración total junto con un perdón total. Cuando David se arrepiente delante de Dios y le busca y le encuentra y confiesa y es restaurado, David no es el David de segunda categoría
o el David en segundo plano. David todavía, dice Dios de David, he aquí un hombre conforme a mi corazón. Pedro niega a Jesús y se encuentra con Jesús posteriormente. Y cuando Pedro se acerca a Jesús, yo propongo, hermano, que en ese encuentro donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde y comienza esta conversación. Un compungido Pedro, un arrepentido Pedro. Ahí recibe Pedro perdón total de Cristo y Pedro no recibe un trato de segunda categoría. El Señor le dice a Pedro, Pedro, tú vas a apacentar mis ovejas. Amados, muchas personas sienten que el perdón de Dios no puede ser de otra manera, pero a veces hay esta comparación entre lo que el mundo dice acerca de mí y lo que yo siento que Dios dice o ha hecho conmigo. Y hay como este paralelismo de mirar a qué dice la gente, como para decir, bueno, pues eso tiene que ser lo que dice Dios. No, 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 hermano, no, no. El mundo es cruel, la gente es cruel con los pecados de los seres humanos, pero Dios no es cruel. Dios es amor, Dios es bendición, Dios es capaz de borrar nuestros pecados totalmente y no acordarse jamás de ellos. Mientras la gente recuerda y trae a la memoria y vuelve y nos repite la historia, yo quiero que usted chequee la Biblia para que usted me diga si en algún momento se repite la historia de David con Betsabé en cualquier libro de la Biblia. Yo quiero que usted me diga si en las epístolas, los apóstoles o cualquiera de los que escribieron después de los evangelios que nos narran lo que hizo Pedro, si se lo repitieron, si se lo recordaron, si se lo volvieron a decir, si Dios volvió a recopilar eso en la vida de Pedro. No. Perdón completo, perdón total. Cuando aquella mujer prostituta, llamémosle prostituta, aunque no sabemos exactamente, solamente sabemos que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, pero aquella adúltera, cambiemos el epíteto y digamos esta mujer adúltera, fue llevada ante Jesús. Jesús desafió a aquellos que la llevaron delante de él en base a lo que él puede hacer con una persona cuando esa persona se arrepiente delante de él. Aquella mujer esperaba el juicio de Jesús. Y aquella mujer recibió de Jesús lo que muchos seres humanos necesitamos escuchar en medio de las acusaciones, en medio de las murmuraciones, en medio de todo lo que dice el mundo. Aquella mujer recibió de Jesús la pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Ahora sí, vete, vete, mujer, y no peques más. Cuando mostramos el arrepentimiento que Dios espera que nosotros mostremos, la declaración de Jesús es, ni yo te condeno. No hay ninguna condenación. Escúcheme bien, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El perdón que Dios ha provisto, el perdón que Dios nos ha dado, el perdón suministrado y ministrado por la palabra de Dios y por la acción de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, es completo, es total. Escúchame bien, tú que me estás escuchando, a ti te hablo, Dios te ha perdonado como si nunca hubiera sucedido. Vete y sencillamente no peques más. Eres libre, libre en el nombre de Jesús. Y si en tu vida todavía estás visitando la culpa, el quebranto, el dolor, el llanto, las noches sin dormir, la conciencia que te martilla, los recuerdos, ven a Jesucristo y sencillamente derrama delante de Él todo lo que te atormenta, incluyendo los pecados que algunos hayan cometido contra ti. Y dile al Señor en una oración, Señor, perdóname y recibo el perdón tuyo que libere mi mente,
que libere mi corazón, que libere mi espíritu, que me libere totalmente. No me importa de aquí en adelante lo que el mundo diga, me importa solamente lo que tú digas de mí. Y si tú dices que soy perdonado, he sido perdonado. Y si tú dices que he sido salvado, soy salvado. Voy a vivir en este mundo. No voy a pecar más. Voy a vivir para tu gloria. El perdón de Dios te cubre. El perdón de Dios es total.